Queridos hermanos, bienvenidos. Estamos en nuestro espacio de video viernes, donde cada semana hemos estado estudiando las cronológicas, el estudio desde la creación hasta Jesucristo. Y hoy ya llegamos a la última parte de este estudio, la lección número 20, que vamos a dividirle en tres partes. Pero quisiera que veamos hoy algo muy importante acerca de la obra de Dios y su misericordia. Dice, de todos los eventos en la historia, el que vamos a estudiar ahora es el más importante. Ninguna otra cosa ha afectado o afectará las vidas de los hombres y de las mujeres como este evento. Miren lo que dice Marcos capítulo 15, los versículos 20 al 22. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. El Gólgota se encontraba afuera de los muros de Jerusalén. Marcos capítulo 15, versos 23 y 24 dicen, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Esta bebida era preparada por las mujeres de Jerusalén como un acto de misericordia para ayudar a aliviar el dolor de aquellos que eran crucificados. Le crucificaron clavando sus pies y manos a la cruz de madera, luego paraban la cruz. ¿Recuerdan ustedes lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3:14? Él dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Casi 1000 años antes, Dios había guiado al rey David a que escribiera que las manos y los pies del libertador serían horadados. Lo sorprendente es que este tipo de castigo no se practicaba en el tiempo de David. Otro dato es que las vestiduras del libertador serían un premio de un juego de dados. Salmos 22, 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar todos mis huesos. Puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Usualmente se ponía un rótulo encima de la cruz, anunciando el crimen por el cual había sido condenado, pero Jesús no había cometido ningún crimen. Pilato no pudo hallar nada por lo cual condenarlo. Marcos 15, 25 y 26. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Lucas 22, 4 y del 13 al 15. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ellos, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Juan 19:6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Jesús estaba muriendo por los pecados de cada uno de nosotros. Usted y yo somos los que merecíamos estar en esa cruz, pero Él tomó nuestro castigo, pagó enteramente por nuestros pecados, la pena de muerte fue por usted y por mí. Cuando nosotros al estudiar todas las escrituras llegamos a este punto,
en el que Jesucristo es crucificado, es condenado injustamente, em, es llevado a una cruz, es clavado las manos y los pies en una cruz, levantado. Dios estaba obrando para mostrar que el único camino para llegar a Él es a su manera y que Dios no puede compartir con el pecado, no puede compartir con el mal, pero que ama tanto al hombre y quiere que el hombre le conozca, que Él mismo se convierte en el sacrificio necesario o en el pago necesario por la culpa del hombre, por la culpa del pecado, y es con la muerte de su propio Hijo. Dios juzgó los pecados de la humanidad, suyos y míos, en Cristo Jesús. Él tomó nuestro lugar. Aquí nosotros vemos otra vez a Dios mostrando su gran amor para con el hombre, a Dios mostrando su justicia que necesitaba juzgar al pecado, y también vemos al hombre pidiendo que se crucifique al hombre, pidiendo que se crucifique a Jesucristo sin ver su propia maldad, eh, alzando el puño contra Dios, que es una característica del hombre natural. No quiere nada con Dios. A Dios solamente podemos llegar a través de llegar a la manera de Él, y Dios en Jesucristo estaba haciendo la manera de que el hombre pueda acercarse a Él, pero tenía que ser juzgado el pecado del hombre. Y Cristo Jesús tomó nuestro lugar, ¿sí? A través de todas las escrituras nosotros vemos cuando Dios les muestra el sacrificio que debía ser pagado por el pecado. En Génesis nosotros vemos que cuando el hombre pecó, vieron por primera vez el momento que Dios vistió al hombre con pieles de animales, vieron la muerte en una forma eh, clara, al ver la sangre de un animal inocente corriendo y Dios vistiéndole con las pieles de esos animales. ¿Sí? Un acto de misericordia, de gracia, de cubrir la desnudez del hombre. A través de todas las escrituras vemos que para acercarse a Dios tenía que ser a la manera de Él y tenía que ser por medio de un cordero o un animal perfecto, sin mancha. Y Jesucristo nunca pecó. Él hizo la voluntad de Dios aquí en esta tierra. No tenía pecado y Él se hizo pecado por nosotros. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Él quitó de en medio de nosotros y Dios el pecado que estorbaba para poder tener una comunión con Él. Y Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Lo que nos merecíamos nosotros lo cargó Él, la muerte. Sí, ahí en esa cruz, Jesucristo fue crucificado en nuestro lugar. Sí, nosotros nos merecíamos estar ahí, pero Él tomó nuestro lugar. Dice Marcos 15, versículos 27 y 28. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Dios dijo que el libertador moriría junto a impíos. Mire estos versículos, Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Marcos 15, 29 al 32. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va,
Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que le veamos, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Aunque le hayan crucificado, él planeó resucitar en 3 días. Los judíos no entendían que Jesús se refería a su propio cuerpo. Pensaban que estaba hablando sobre el templo de Jerusalén. Muchos años antes, el rey David escribió que los enemigos del libertador se burlarían y se reirían de sus sufrimientos. Dios sabía exactamente lo que su hijo experimentaría antes de enviarlo a este mundo. Salmo 22, versículos del 6 al 8. Mas yo, gusano, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, dicen: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Juan 2, 18 al 21. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dios nunca podía perdonar y aceptar por causa de nuestros pecados, a menos que el castigo de nuestros pecados fuera completamente pagado. ¿Cuál fue el castigo del pecado? La muerte. ¿Sí? Génesis capítulo 2, de los versículos 16 al 18, nos muestran que lo que Dios dijo: el día que de él comieres el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando el hombre rechazó la verdad, cuando el hombre no creyó, murió. Murió espiritualmente, un día también murió físicamente, y todos aquellos que han rechazado creer en la palabra de Dios, que somos pecadores y que para acercarnos a Él debe ser a su manera, cuando mueren físicamente, rechazando la verdad, van para la eternidad al infierno. En este momento no hay nadie en el infierno, pero un día después del milenio, será echado Satanás, los demonios y todos aquellos que no han creído en él. En este momento están en un lugar llamado el Hades. Pero lo más importante de lo que estamos viendo en este momento es que la paga del pecado exigía la muerte. Y Jesucristo tomó nuestro lugar en una cruz. Romanos capítulo 6 y el versículo 23 dice: por cuanto la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y la muerte habla de la separación de Dios con el hombre. El hombre pecador no puede acercarse a Dios a menos que el pecado sea juzgado. Y Dios juzgó el pecado en su propio Hijo, Jesucristo, para abrir el camino para que el pecador que cree en Él tenga acceso al Padre ya limpio por los pecados eh, que fueron cargados en una cruz por su Hijo. Entonces, la muerte física es una parte, la muerte espiritual es otra, y la muerte eterna es otra. ¿Sí? Todos aspectos de consecuencias del pecado. Por eso la única forma que Jesús nos podía liberar era que Él tomara nuestro castigo, la muerte. Aquí resalta un dato clave: Jesús no tenía ningún pecado por el cual morir. Él era perfecto. El día que Juan lo bautizó, el Padre dijo desde el cielo
que en Jesús se complacía. Mateo 3, versículo 17. Miren conmigo lo que dice Mateo 3 y el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesucristo nunca pecó. Desde que el hombre pecó, Dios dijo que el cordero u otro animal que se ofreciera por los pecados tendrían que ser perfectos, sin enfermedad o golpe. Éxodo 12, 5. Miren lo que dice Éxodo 12 y el versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y miren también conmigo lo que dice Segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros podamos tener una unión espiritual con el Padre. Lo que el pecado rompió, Dios lo juzgó en su Hijo Jesucristo, con la muerte. Él tomó nuestro lugar. ¿Recuerda el carnero que tomó el lugar de Isaac? Sí, estaba trabado en un zarzal. Él murió en lugar de Isaac. Era así porque Jesús, para ofrecerse a Dios, era sin mancha. Solo así Él pudo salvarnos. El cordero que fue, o el carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac, no tenía rasguño alguno. Estaba, estaba perfecto, lo mismo que Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Nosotros nos merecíamos estar ahí, pero Él tomó nuestro lugar, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el carnero por Isaac, así Jesús vino para tomar nuestro lugar ante Dios y morir por nosotros. Todo lo que sufrió fue traicionado por su propio discípulo, arrestado y acusado falsamente, enjuiciado sin causa, rechazado por las mismas personas que un día gritaban Hosana al rey. Fue golpeado y azotado y crucificado sin misericordia. Solamente hasta aquí podemos nosotros ver que Dios cumple lo que promete. ¿Recuerdan ustedes cuando en Génesis capítulo 3 y el versículo 15, Dios prometió la simiente de la mujer que pondría fin a la simiente de Satanás, al gobierno del pecado, de la muerte? Eso pasó cuando Jesucristo tomó nuestro lugar en una cruz. ¿Sí? Solamente Él podía hacerlo. Y solamente a través de Él vino la salvación para con el hombre. Dios no ha cambiado. Él desea que el hombre le crea por quién es Él. Y la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Todos nosotros nos hemos desviado. Todos nosotros no queremos nada con Dios. Pero es Dios que se acerca al hombre. Él manda a su Espíritu Santo para convencernos a nosotros de la necesidad que tenemos de Él, para mostrarnos la verdad. Y nos abre los ojos para creer. El momento que nosotros creímos que somos pecadores y que nosotros nos merecemos el castigo por el pecado que es la muerte, pero que Cristo Jesús tomó nuestro lugar, en ese momento Dios nos salva. En ese momento nos da la vida eterna, nos da el nuevo nacimiento. Todo esto Dios ya planificó desde antes de la fundación del mundo y quiere que usted y yo
le creamos. Es lo único que Él pide, que creamos a la obra de Él. Juan capítulo 17 y el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Sí? Miren conmigo, Juan capítulo 17 y el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A Dios le conocemos a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Él tomó nuestro lugar. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sufrió la muerte en nuestro lugar. Ahora, la pregunta es, ¿crees? Sí. Las próximas semanas vamos a continuar viendo cómo es que Dios hizo esto, cómo es que Él juzgó el pecado suyo y mío en una cruz. Acompáñenos, hermano, la próxima semana y seguimos estudiando las cronológicas desde la creación hasta Jesucristo y cómo Dios muestra su gran amor, su fidelidad, su justicia. Y también hemos visto hasta este punto que el hombre fracasa constantemente. Es por eso que Él intercede. Él nos muestra y nos da algo que no nos merecemos, que es su gracia. Saludos, hermanos queridos.